¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Historia y Noticias. Les presentamos un informe sobre la difícil visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Australia. Un viaje que se dio, la verdad, en un momento de máxima tensión. Oigan, antes de meternos de lleno en el tema, una cosita rápida. Si este tipo de análisis les aporta valor, un me gusta y una suscripción de verdad nos ayudan muchísimo a seguir creando este contenido. Y si lo comparten, pues qué mejor. Bueno, para entender la visita de Herzog, primero, sí o sí, tenemos que hablar de lo que pasó en Bondi Beach. Según el análisis de Gustavo Beitler, esto no fue un ataque más. No, fue un punto de quiebre, el momento en que todo se rompió. Pensemos en la escena por un segundo. Una celebración de Hanukkah, una fiesta religiosa. Y de repente, en medio de todo, el horror, el saldo es brutal. 15 vidas perdidas y más de 40 personas heridas. Y aquí es donde el análisis de Gustavo Beitler se vuelve fundamental. Él sostiene que esto no surgió de la nada, no fue un rayo en un cielo despejado. Fue, más bien, la culminación de un clima público que se había vuelto cada vez más tóxico. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se llegó a este punto? El análisis de Beitler es fascinante, porque miren, va rastreando el origen de esta violencia, casi como si siguiera un rastro de migas de pan. Beitler nos describe un camino muy claro, casi como una receta para el desastre. Primero, empezaron las consignas que ya no criticaban una política, sino que cuestionaban el derecho a existir del Estado judío. Luego, las manifestaciones, donde la línea entre la protesta legítima y el odio se empezó a hacer súper borrosa. Y finalmente, una simplificación peligrosa en las universidades, donde se cambió la complejidad por una historia de buenos contra malos. Y esta cita de Beitler, lo resume todo. Cuando alguien es reducido a símbolo, su humanidad se debilita. Este es el punto clave. La propaganda no necesita gritar ¡ataquen! Solo tiene que convencer a la gente de que el otro no es una persona, es solo un símbolo. El resto, lamentablemente, viene solo. Y justo en medio de este ambiente tan cargado y volátil, aterriza en Australia el presidente de Israel, Isaac Herzog. Ojo, su visita no era un simple protocolo diplomático. Él venía con un mensaje, una advertencia urgente. Y desde el primer momento, el mensaje de Herzog fue directo, contundente. Dijo: el antisemitismo no es solo un problema judío, es un problema nacional. Con esta simple frase cambió todo el tablero. Esto ya no era sobre una comunidad, era sobre el alma misma de Australia. Pero a ver, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo la crítica se convierte en odio? Herzog fue muy específico en esto, definiendo con una claridad total cuándo se cruza esa famosa línea roja. Y aquí la tenemos, la definición de esa línea roja según Herzog. Criticar es válido, es parte de la democracia. Pero, cuando esa crítica se transforma en demonización, cuando le niega a todo un pueblo su derecho a existir, bueno, eso ya no es crítica, es otra cosa, es odio. Y según Gustavo Beitler, aquí está el meollo del asunto. El problema es que esta línea roja no se cruzó por primera vez el día del ataque. No, se venía pisoteando en el discurso público desde hacía mucho tiempo. No fue tanto la incitación directa, sino la permisividad. El análisis de Beitler apunta a una especie de falla en cadena, ¿saben? Una permisividad colectiva. Las universidades, que no le pusieron un freno a la retórica más radical. Los medios, a los que a menudo les faltó un contexto más equilibrado. Y la clase política, que muchas veces evitó la confrontación directa con esas consignas que negaban derechos. Fue la suma de todas estas omisiones lo que al final normalizó el lenguaje del odio. Y todo esto nos lleva a la parte final del análisis, y quizá la más crítica de todas. ¿Qué significa todo esto para la democracia en sí misma? Y miren, esta frase de Herzog es para enmarcarla. Cuando los judíos se sienten inseguros en una democracia, esa democracia debe mirarse al espejo. Esto no es poesía, es un termómetro, es un indicador. La seguridad de las minorías es al final del día el reflejo de la salud de una democracia. Y aquí es donde todo cobra sentido. Como concluye Beitler, el debate dejó de ser algo abstracto, dejó de ser una discusión de café, el día que 15 personas murieron simplemente por ser quienes eran. Las palabras tienen consecuencias reales, y en Bondi Beach esas consecuencias fueron mortales. Todo esto nos deja con una pregunta que queda resonando, ¿no creen? ¿Cuál es el precio final que pagamos como sociedad cuando ignoramos el poder que tienen las palabras? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el discurso que permitimos que crezca? La respuesta, según el análisis de Gustavo Beitler, es tan clara como terrible. El discurso no es inocente. Y cuando ignoramos eso, el precio se mide en vidas. Y con esa reflexión final cerramos nuestro análisis de hoy.
Si les pareció útil, si les dejó pensando, les agradecemos de corazón un me gusta y que se suscriban al canal. Compártanlo si creen que es un mensaje que más gente debería escuchar. Nos vemos en el próximo informe. Hasta la próxima.